A continuación, el doctor Manuel Alejandro Andrade Rodríguez con la ponencia La agricultura y el riego de precisión, presente y futuro. Es ingeniero en irrigación por el Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en ciencias en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Biosistemas por la Universidad de Arizona Tucson en Estados Unidos, doctor en filosofía por el Departamento de Ingeniería Agrícola y Biosistemas, Universidad de Arizona Tucson, Estados Unidos, y profesor asistente en manejo del agua y riego, Departamento de Ciencias de la Agricultura, Veterinaria y Administración de Pastizales por la Universidad de Nevada, Reno, en Estados Unidos, desde el 2002 al presente. Adelante, doctor Manuel Alejandro Andrade Rodríguez, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de dar esta presentación. Yo, cuando estudiante, quiero pensar que no hace muchos años, atendía estas presentaciones. Entonces es muy bonito para mí poder estar este día del otro lado. Y quiero, antes de empezar, también dar las gracias al Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, en particular al doctor Waldo Ojeda por extenderme la invitación de dar esta conferencia sobre la agricultura y el riego de precisión, presente y futuro. Y antes de empezar, quisiera agradecer a mi coautor en esta presentación, el doctor Steve Evett, que es un especialista en suelos con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en particular con un laboratorio del Servicio de Investigación Agrícola que tiene el Departamento de Agricultura en Bushland, Texas. Y es un laboratorio en donde hice una investigación postdoctoral, y parte de lo que voy a presentar hoy es en referencia a un trabajo que realicé por allá. Bueno, primero que nada, ¿qué es la agricultura de precisión? La agricultura de precisión consiste en aplicar cantidades variables de distintos insumos que son requeridos por un cultivo en base a las necesidades individuales de distintas zonas en un terreno. ¿Cómo es esto diferente de la agricultura convencional? Bueno, pues en la agricultura convencional tenemos esta premisa básica de asumir que un terreno es uniforme. Eso quiere decir que todos los insumos que necesitamos aplicar en un terreno que asumimos que es uniforme, esas cantidades de insumos deben ser las mismas para todo el terreno. Esto quiere decir que si necesitamos aplicar fertilizante o agua, lo que buscamos con la agricultura convencional es aplicar la misma cantidad de fertilizante, de nitrógeno, o la misma cantidad de agua en todo el terreno. La diferencia de esa agricultura convencional con la agricultura de precisión es que en la agricultura de precisión tratamos de identificar cuál es la cantidad precisa de nitrógeno, de agua o de otros insumos que requieren los cultivos que requiere el cultivo en distintas zonas de un terreno. Antes de seguir hablando sobre la agricultura de precisión, quiero dar un paso hacia atrás y hablar un poco de la evolución de la agricultura y cómo las distintas revoluciones que han transformado radicalmente la forma en que la agricultura se practica han dado pie al origen de la agricultura de precisión. Primero que nada, la primera revolución vino con la mecanización de la agricultura. La disponibilidad de tractores y otra maquinaria agrícola permitió que hubiera un incremento significativo en la producción agrícola. Después se vino una segunda revolución, también llamada la Revolución Verde, que inició en los años 60. Esta revolución fue liderada por el premio Nobel, el doctor Norman Borlaug, y básicamente consistió en aplicar distintas innovaciones tecnológicas en la agricultura, como el mejoramiento genético de cultivos o la aplicación intensiva de agroquímicos, con la intención de maximizar la producción. Bueno, se cree que esta segunda revolución o revolución verde fue responsable de salvar millones de vidas en el mundo, particularmente en países en vías de desarrollo. Como podemos ver en esta gráfica, efectivamente la producción de trigo en países en desarrollo
prácticamente se duplicó del año 1960 al año 2015, todo gracias a la aplicación de estos postulados de la Revolución Verde. Sin embargo, a pesar del indudable éxito que tuvo la agricultura, el cambio en la agricultura gracias a la Revolución Verde, la aplicación intensiva de agroquímicos también tuvo un impacto negativo al medio ambiente. Y debido como respuesta a este impacto, se viene lo que se considera la tercera revolución en la agricultura, que es la agricultura de precisión. Este nuevo movimiento inició en los años 80 y consiste en aplicar distintas tecnologías modernas en la agricultura, con el objetivo de reducir el uso de recursos que son requeridos para la producción, y al utilizar menos recursos, también estamos buscando incrementar las ganancias y reducir el impacto ambiental que tiene la agricultura. Entre las tecnologías que dieron origen a la agricultura de precisión, tenemos al sistema de posicionamiento geográfico, o GPS por sus siglas en inglés. Aunque inicialmente esta tecnología GPS fue solamente puesta de manera disponible para el ejército, principalmente de los Estados Unidos, eventualmente a partir de los inicios de los años 80, esta tecnología fue liberada para uso público. Y esto permitió el desarrollo de maquinaria agrícola guiada por sistemas GPS. Otra tecnología muy importante para la agricultura de precisión es el desarrollo de sensores inalámbricos, porque finalmente los sensores son los que nos permiten estimar la variabilidad en las condiciones en un terreno. Y finalmente el desarrollo de las computadoras personales, que empezaron a estar disponibles a finales de los años 70. Cuando inicialmente las computadoras fueron desarrolladas, eran grandes máquinas que solamente el ejército o universidades muy grandes o compañías muy grandes podían comprar. Pero cuando empiezan a aparecer las computadoras personales y empieza a haber más y más computadoras disponibles en empresas, en universidades, hacerlas disponibles para estudiantes, esto permitió el desarrollo de programas de cómputo muy importantes para la agricultura de precisión, como son los sistemas de información geográfica y los sistemas de soporte de decisiones. Algunos ejemplos de agricultura de precisión son la aplicación variable de fertilizantes, la aplicación variable de herbicidas y también la aplicación variable de densidad de siembra. Este tipo de ejemplos se basan en el análisis de mapas georreferenciados de producción o mapas también de textura del suelo. En estas, aquí incluyo dos imágenes. La imagen de la izquierda muestra un mapa georreferenciado de conductividad eléctrica, por medio de la cual podemos estimar el tipo de textura de suelo que tenemos en el suelo, el tipo de textura de suelo que tenemos en un terreno. Como podemos ver, en una zona donde tenemos una baja conductividad eléctrica, que es indicativa de un suelo arenoso, esa baja conductividad eléctrica está correlacionada con una baja en la producción. De manera opuesta, en una zona donde tenemos una alta conductividad eléctrica, que es indicativa de un suelo arcilloso, que es un suelo que tiene una mayor capacidad de retención de agua que el suelo arenoso, vemos que esa alta conductividad eléctrica está correlacionada con una alta producción. El análisis de este tipo de mapas permite a los productores, por ejemplo, identificar zonas donde hay una baja producción para tratar de aplicar tal vez una mayor cantidad de fertilizantes en esa área para compensar por la pérdida de producción, o tomar otro tipo de decisiones para el manejo del cultivo. Otro ejemplo de agricultura de precisión es el riego de precisión, y este es el tema principal del cual les voy a hablar hoy. Antes de empezar a hablar sobre lo que es el riego de precisión, quiero tomar un momento para hablar también sobre primero que nada, qué es el riego que podríamos considerar convencional. El riego convencional se basa en la premisa de aplicar una lámina de riego uniforme a todo el terreno. Se puede decir que con el riego convencional estamos utilizando el enfoque de las 2C, que consiste en aplicar agua a los cultivos en la cantidad correcta y en el momento correcto.
Sin embargo, las características de un terreno no necesariamente son homogéneas. Va a haber una variación en el suelo y muy probablemente también una variación en la topografía. Y cuando existe una significante variación en el suelo o la topografía o otras condiciones, va a ser muy difícil que podamos aplicar una lámina de riego uniforme. Y esta imagen muestra un tipo de terreno donde la topografía es bastante diferente, y aunque podemos hasta cierto punto diseñar el sistema de riego de manera que podamos aplicar una lámina uniforme, existen ciertas limitaciones respecto a eso, y puede llegar un momento en que no importa qué tan bueno sea nuestro diseño, las condiciones del terreno van a ser muy difícil que logremos esa uniformidad. Una alternativa para ese tipo de terrenos donde hay una variación significativa es el uso del riego de precisión. El riego de precisión consiste en aplicar cantidades variables de agua a un terreno en base a las necesidades individuales de las distintas zonas del terreno. Y se puede decir que aquí, a diferencia del riego convencional, estamos buscando un enfoque de las 3 Cs, donde se busca aplicar agua a los cultivos en la cantidad correcta, en el momento correcto, pero también en el lugar correcto. Y esa es la principal diferencia con respecto al riego convencional, que aquí no solo nos importa la cantidad y el momento, también nos importa el lugar donde estamos aplicando el agua. Algunos de los potenciales beneficios del riego de precisión. El principal beneficio es la conservación del agua, porque nos permite evitar el riego de zonas que no son cultivables. Como pueden ver en la imagen que tengo aquí en la parte superior, hay algunas zonas en este terreno que no son cultivables. Entonces, con el riego de precisión podemos evitar regar esas zonas, y de esa manera estamos ayudando a conservar el agua. También conservamos el agua porque cada zona del terreno recibe únicamente la cantidad de agua que necesita. Como pueden ver en esta imagen que tengo en la parte inferior, esta imagen representa un terreno donde tenemos varias texturas del suelo. En un terreno como este, es más conveniente utilizar riego de precisión, porque de esa manera podemos cuantificar cuánta agua necesita cada una de las zonas, cuánta agua necesitamos para rellenar la humedad, la cantidad de humedad del suelo a capacidad de campo, y al lograr aplicar solamente el agua que necesitamos para satisfacer esa capacidad de campo en cada una de las zonas del terreno que tenemos, vamos a evitar la pérdida de agua por escurrimiento, y también vamos a evitar la pérdida de agua por una infiltración profunda por debajo de las raíces de los cultivos. Y el hecho de poder tener este mejor uso del agua y poder lograr este enfoque de las 3 Cs, de aplicar el agua en la cantidad correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto, esto también nos ayuda finalmente a optimizar el valor económico del agua que estamos utilizando para la agricultura. Entre los requerimientos que debemos tener para implementar el riego de precisión, el primero es que debe existir una variabilidad significativa en el terreno que justifique la inversión en un sistema de riego de precisión. Segundo, tenemos que contar con métodos que nos permitan cuantificar cuánta agua es requerida por distintas zonas de manejo en un terreno. Y finalmente, necesitamos un sistema de riego que sea capaz de aplicar las cantidades que son requeridas por distintas zonas de manejo en un terreno. Existen actualmente en el mercado únicamente dos tipos de sistemas de riego para los cuales el riego de precisión está disponible. Son los únicos dos sistemas con los cuales se puede de manera comercial practicar el riego de precisión. El primero de estos sistemas es el pivote central, como el que se muestra en esta imagen, que por cierto está regando un cultivo de algodón en Bushland, Texas. Y el segundo tipo de sistema de riego con el cual se puede practicar la agricultura de precisión es el sistema de riego lineal. El pivote central y el sistema de riego lineal son sistemas muy similares. Los dos son sistemas de riego por aspersión, llamados de autopropulsión. La principal diferencia entre el pivote central, como el que se muestra en la imagen, y un sistema de riego lineal, es que el pivote central tiene una de sus torres empotradas en el terreno,
y sus demás torres avanzan libremente en el terreno, de modo que al momento de avanzar el pivote empieza a regar una superficie circular. Y el sistema de riego lineal, como todas sus torres se mueven libremente en el terreno, riega un terreno rectangular. El tipo de sistemas de riego de precisión que pueden adquirirse para este tipo de sistemas de riego de pivote central y sistema de riego lineal consiste en un conjunto de válvulas hidráulicas que se instalan y se distribuyen a lo largo de la tubería lateral del sistema de riego. Cada una de estas válvulas hidráulicas controla el flujo que es entregado por un número de aspersores que cuelgan de la tubería lateral. Además de estas válvulas hidráulicas, se coloca un receptor GPS, generalmente en la última torre del sistema de riego, y este receptor GPS obtiene automáticamente la posición donde se encuentra el sistema de riego y envía esa posición a una torre de control que generalmente se instala en la primera torre del sistema de riego. Ese panel de control envía una señal a las válvulas hidráulicas que le hacen ver a la válvula que abren o cierran la válvula hidráulica para que los aspersores estén abiertos o cerrados una determinada cantidad de tiempo basado en la posición del pivote central o el sistema lineal que es determinada por ese receptor GPS. Y de hecho aquí pueden ver en esta imagen, aquí se aplicaron a este terreno de algodón, se aplicaron distintos tratamientos de riego y pueden ver claramente cómo hay un desarrollo diferente del cultivo, porque precisamente se utilizó aquí un sistema de riego de precisión para regar ese cultivo y administrar los distintos tratamientos de riego necesarios para el experimento. Bueno, aunque estos sistemas de riego de precisión han estado disponibles para pivotes centrales y sistemas de riego lineales, han estado disponibles comercialmente desde el año 2006, desafortunadamente su adopción ha sido muy limitada. Esto en base o debido al elevado costo que tienen estos sistemas y además debido a la ausencia de sistemas de soporte de decisiones que faciliten la elaboración de mapas de riego de precisión. Entonces, un gran reto que tiene en este momento la agricultura de precisión y el riego de precisión en particular es cómo generar mapas de riego para un sistema de riego de precisión. Y este problema se puede ilustrar con estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda hay una malla y en cada uno de los pequeñas celdas o trapezoides dentro de esa malla representa una zona del terreno en la cual se puede aplicar de manera independiente una lámina de riego. Esa lámina de riego puede ser controlada de manera independiente por el sistema de riego de precisión, de manera tal que, por ejemplo, en una de estas celdas podemos aplicar 1 pulgada, en la siguiente celda podemos aplicar media pulgada, en la siguiente celda podemos no aplicar ninguna pulgada, no necesitamos aplicar agua ahí. Entonces, tener ese nivel de control de precisión en el agua de riego que aplicamos es algo sin precedentes, es algo bastante impresionante para la tecnología. Sin embargo, el problema consiste en que, muy bien, ya tenemos ese nivel de precisión. Ahora, ¿cómo podemos aprovecharnos del mismo? Y la pregunta es, la primera pregunta que se tiene que contestar para eso es, primero, ¿cómo podemos agrupar todas esas celdas en distintas zonas de manejo del riego, de modo tal que esas zonas de manejo agrupen celdas con características muy similares? Una vez que respondemos a esa pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos elegir el tipo o determinar la lámina de riego que necesitamos aplicar a cada una de estas zonas para cada uno de los riegos que aplicamos durante una temporada de producción? Entonces, tendríamos para lograr o para responder esta segunda pregunta, tendríamos que encontrar una manera de medir la variabilidad de las condiciones que existen en cada zona del terreno
para poder determinar entonces la lámina de riego que tenemos que aplicar cada semana o 2 veces por semana en cada uno de los riegos que vamos a aplicar durante la temporada de cultivo. Una manera de medir esta variabilidad y determinar las láminas de riego que necesitamos en cada evento de riego es utilizando múltiples estaciones para medir la humedad del suelo. Podemos utilizar distintos tipos de sensores. Estos son el tipo de sensores que yo personalmente he utilizado y en mi experiencia son bastante precisos y actualmente son mucho más accesibles que cuando inicialmente fueron puestos disponibles en el mercado. Estos sensores están basados en una tecnología llamada Time Domain Reflectometry o TDR. La gran ventaja de este tipo de sensores es que no es necesario calibrarlos para la mayoría de los suelos y también pueden conectarse al Internet de las cosas. Y esto es muy conveniente porque podemos tener distintas estaciones de medición de la humedad del suelo y podemos ver cómo está cambiando el contenido volumétrico de agua en el suelo, digamos, cada hora en cada una de las estaciones que tenemos. Y podemos hacer eso desde la comodidad de nuestra oficina o la comodidad de nuestra casa. Y una gran desventaja de esto, sin embargo, es que una red de sensores de humedad de suelo puede volverse demasiado costosa si el terreno es dividido en más de unas pocas zonas de manejo. Una alternativa es, para generar los mapas de riego de precisión, es utilizar sensores de temperatura de la planta. De la misma manera que cuando nosotros nos sentimos mal y tenemos una fiebre, nuestra temperatura corporal corporal aumenta. Algo similar pasa con los cultivos, con las plantas. Cuando una planta está experimentando cualquier estrés, como un estrés hídrico, su temperatura aumenta. De modo que si tenemos una manera de cuantificar la temperatura de la planta y cómo esa temperatura va cambiando a lo largo del día y después de aplicar un riego o en la ausencia de riego, eso nos permite de una manera indirecta también cuantificar cuánta agua necesitamos aplicar a la planta para evitar ese estrés hídrico. Como podemos ver en esta imagen, aquí esta imagen presenta un mapa de temperatura de la planta en un cultivo de algodón que fue regado con 4 tratamientos de riego. Los colores más oscuros representan temperaturas más bajas y los colores más claros representan temperaturas más altas. Como pueden ver, el tratamiento de riego donde no se aplicó ningún riego, básicamente este algodón se trató como un cultivo de temporal, es donde podemos ver las temperaturas más altas. Las temperaturas más bajas las podemos observar en un tratamiento donde se aplicó el 100% del agua necesaria para rellenar la humedad de suelo a capacidad de campo. Y después le siguen las temperaturas en un tratamiento con el 67% de esa agua requerida para volver a capacidad de campo y el 33%. Entonces, este tipo de mapas, como dije, nos permiten indirectamente generar mapas de precisión de riego que nos permitan poder identificar cuánta agua es necesaria para distintas zonas del terreno. Una gran ventaja de usar este tipo de sensores infrarrojos de temperatura es que puede monitorearse la temperatura del cultivo de una manera no invasiva. Y podemos generar mapas de riego de precisión usando sensores remotos por medio de imágenes satelitales, como las imágenes de mapas de déficit hídrico y de estrés del cultivo que presento aquí a la derecha. O también podemos generar mapas de riego de precisión usando drones a los cuales se les puede incorporar un sensor de temperatura de la planta. La gran desventaja de este tipo de tecnologías, al menos en este momento, es que sería difícil tener una imagen satelital cada semana o mucho más aún tener 2 imágenes satelitales por semana y hacer un análisis de esas imágenes para después generar un mapa de riego que pueda ser aplicado efectivamente con la intensidad con que se requiere.
Y en el caso de los drones también sería muy difícil o demasiado costoso poder pagar un servicio de consultoría donde se hicieran 1 o 2 vuelos de drones por semana y después pagar por el análisis de esas imágenes de mapas variables de temperatura obtenido con los drones para finalmente generar los mapas de riego. Una alternativa que no tiene estas desventajas es el uso de sensores de temperatura infrarrojos montados en la tubería lateral de un pivote central. Este tipo de sensores, como los que estoy mostrando aquí, que están montados en la tubería lateral de un pivote central, son sensores inalámbricos. Eso evita tener que poner un montón de bastantes cables a lo largo de un pivote central que pueden ser bastante largos. Al tener ese tipo de sensores inalámbricos es posible colectar las temperaturas de la planta conforme el pivote o el sistema lineal empieza a avanzar a lo largo del terreno y después utilizar esas temperaturas que son monitoreadas por este tipo de sensores, utilizar esas temperaturas para generar un mapa de temperaturas variable del terreno que después pueda ser convertido en un mapa de riego de precisión. Ahora les voy a hablar sobre un sistema de soporte de decisiones para pivotes centrales equipados con sistemas de riego de precisión. Este sistema de soporte de decisiones llamado ARS Pivot es un sistema en el cual tuve la fortuna de trabajar en mi investigación postdoctoral. Y este sistema genera automáticamente mapas de riego de precisión utilizando información obtenida por estaciones climatológicas, sensores infrarrojos de temperatura y sensores de humedad de suelo. También facilita la inspección de mapas de riego de precisión e incorpora herramientas para el análisis espacial y temporal de la información que es colectada por los sensores infrarrojos de temperatura y de humedad del suelo. Este sistema de soporte de decisiones genera mapas de precisión como el que se presenta en esta imagen y los genera utilizando información de una estación climatológica, de una red de sensores infrarrojos, unos pocos de los cuales se encuentran colocados de manera fija en un terreno de cultivo, y la mayoría de los sensores están montados en el pivote central, de manera que, como dije, cuando el pivote empieza a moverse, los sensores empiezan a colectar la temperatura de la planta. La información de estos sensores y también sensores de humedad de suelo es colectada por una computadora que se monta junto al panel de control del pivote central. En esa computadora está operando el sistema de soporte de decisiones ARS Pivot, que de manera automática procesa toda esa información y después genera ese mapa de riego de precisión que se le presenta al usuario por medio de una interfaz gráfica que queremos pensar que es amigable, pero el usuario puede observar ese mapa de riego de precisión y después determinar si quiere hacer algún cambio o si simplemente quiere, si está perfectamente bien para el usuario el mapa que se le presenta, entonces mandar directamente ese mapa al panel de control que opera el sistema de riego por pivote central para que ese mapa sea efectivamente aplicado por el pivote central. Y una de las grandes ventajas de este enfoque es que el usuario no tiene que, una vez que los sensores están montados, el sistema genera esos mapas de riego de precisión de manera automática, de modo que el usuario no tiene que estar preocupado por estar analizando los mapas él mismo o corriendo el programa. Es algo que, si el programa está corriendo de manera automática, el sistema va a generar estos mapas de riego de precisión. Este es un ejemplo de un mapa de riego de precisión generado con este sistema de soporte de decisiones. Presento también aquí una imagen de la interfaz gráfica de este sistema de soporte de decisiones ARS Pivot. El mapa de riego de precisión presenta distintas láminas de riego que son representadas por colores. Estos colores están referenciados como un porcentaje de una lámina de riego máxima de 1 pulgada o 25.4 milímetros.
Por ejemplo, esta zona del terreno está recibiendo 100% de esa agua o 1 pulgada. Esta zona del terreno está recibiendo 60% de esa agua, por eso el color azul. Y de esa manera el usuario puede, de una manera fácil, ver cuál es la lámina que está aplicando a cada una de las distintas zonas del terreno. Ahora, estas zonas del terreno fueron determinadas, fueron determinadas en base a las necesidades de un experimento. Este es un experimento de donde se regaron papas con 3 diferentes niveles de riego. Este experimento lo realizamos en el año 2018. Y además de mostrar el mapa de riego de precisión, este sistema IRS Pivot también muestra la posición en la que se encuentra el pivote central. En este caso se encuentra en el ángulo 239 grados. La S representa o quiere decir que el pivote estaba detenido. Lo mismo el color rojo. Si el pivote empieza a moverse, el color va a cambiar a verde. Y otra cosa que también tiene este sistema de soporte de decisiones es que puede automáticamente también obtener una imagen satelital y ponerla como fondo de pantalla en la interfaz gráfica para que el usuario pueda ver de manera mejor cómo luce su terreno con respecto a los terrenos de los vecinos. Además de visualizar los mapas de riego de precisión, este sistema de soporte de decisiones también permite visualizar el estado de los sensores infrarrojos de temperatura. Los sensores que se ponen de manera estática en el terreno están representados por unos pequeños círculos y los sensores que se montan en el pivote central están representados por unos pequeños triángulos. Y en base a la temperatura de la planta, el interior de esos objetos se pinta de un color verde, amarillo o rojo. El verde quiere decir que la temperatura de la planta, medida por ese sensor infrarrojo, es menor a 35 grados Celsius. El color amarillo representa que la temperatura está entre 35 y 45 grados Celsius. Y el color rojo indica que la temperatura de la planta es mayor a 45 grados Celsius. Si por alguna razón no se han recibido ninguna información de un determinado sensor, no se pone ningún color en el sensor y se incrementa el tamaño para que el usuario pueda ver que algo está pasando con ese sensor y que tal vez hay que ir a revisarlo, revisar la conexión o inclusive reemplazarlo. Otra de las ventajas de este sistema de soporte de decisiones es que permite analizar de manera espacial y temporal la información que es colectada por los sensores. Este es un ejemplo de un mapa de estrés hídrico donde presenta cómo para ese cultivo de papas en un determinado día, cómo distintas zonas del terreno que recibieron distintos tratamientos de riego estaban experimentando distintos niveles de estrés hídrico. Estos niveles, pueden ir del 98, que es el color azul oscuro, o 200, el color azul más claro, hasta un valor máximo de 800, que los podemos ver principalmente esos colores en la zona norte del terreno, donde no había ningún cultivo. Por eso es que el nivel de estrés hídrico es tan elevado ahí, porque lo que estaba monitoreando ahí el pivote central al pasar por esta zona era simplemente suelo y la temperatura del suelo va a ser mayor que la temperatura de la planta. Pero en la parte sureste del terreno, que es donde estaba el cultivo de papa, podemos ver claramente las variaciones. Por ejemplo, aquí se aplicó, en esta zona de manejo, se aplicó un tratamiento de riego del 100%, es decir, que se estaba rellenando en cada riego a capacidad de campo el nivel de humedad de suelo. Y en otras zonas, por ejemplo esta, donde se aplicó un tratamiento de riego del 60%, podemos ver un nivel mayor de estrés hídrico. Entonces, mapas de este tipo le permiten al usuario también usar de mejor manera toda esa información que está siendo colectada por los sensores que están en el terreno y de esa manera tomar decisiones mejores informadas respecto al manejo de su cultivo. Este sistema también permite hacer análisis post cosecha. En la izquierda, en la imagen de la izquierda, tengo un mapa de producción de maíz generado con la técnica de interpolación kriging.
que es incorporado de manera automática también por el sistema ARS Pivot. Y un mapa, a la derecha tengo un mapa de elevaciones. Y podemos ver, al menos en estas imágenes, parece haber una correlación en esta parte del terreno donde tenemos la producción más alta, que es representada por el color rojo intenso. Podemos ver una correlación entre esa alta producción y una zona donde tenemos elevaciones más bajas que están representadas por colores claros en el mapa de elevaciones. De hecho, hice un análisis estadístico para ver si efectivamente había una correlación y no la hubo. Tal vez necesitaba más información para poder confirmar si había una correlación o no. Pero lo que quiero ilustrar con esto es cómo este tipo de mapas que pueden generarse con la información que se obtiene de los sensores que soportan este sistema ARS Pivot pueden ayudar al usuario a también tomar mejores decisiones con respecto a qué hacer, digamos, la siguiente temporada. Si, por ejemplo, el usuario identifica que una zona del terreno no está siendo productiva, entonces tal vez sea conveniente, tal vez no producir en esa específica zona, o tal vez se puede sembrar algún otro tipo de cultivo o tomar otras decisiones. Digamos, no simplemente pensar en esta premisa, ¿no? De tener siempre la uniformidad y tener siempre el mismo tipo de cultivo. Bueno, eso es todo lo que quería hablarles sobre este sistema de soporte de decisiones. Ahora les quiero hablar un poquito sobre a dónde creo que cuál es el futuro, o al menos mi perspectiva del futuro de la agricultura de precisión. Y bueno, algunos autores consideran que actualmente estamos en lo que se le podría considerar la cuarta revolución de la agricultura. Esta cuarta revolución es lo que se le llama la agricultura digital y consiste en la aplicación de la ciencia de datos a la agricultura. Esta cuarta revolución se considera que inició en los años, en la década pasada, y básicamente consiste en tomar algunas de las tecnologías que ya estamos utilizando para el riego de precisión, como los sensores o la robótica, pero además utilizar algoritmos de la ciencia de datos, como la inteligencia artificial, con el objetivo ya no de reducir el uso de recursos, ya no reducir el uso de insumos, sino minimizar el uso de insumos. Esa es la parte donde entra la ciencia de datos. Estamos básicamente tratando de reducir al mínimo el insumo que estamos utilizando para la agricultura. Esto obviamente tiene que traer ganancias para que pueda ser, tiene que incrementar las ganancias para que pueda ser adoptado de manera comercial, ¿verdad? Pero indirectamente también estamos buscando minimizar el impacto ambiental de la agricultura por medio de estas tecnologías. Algunas maneras en que esta minimización de insumos puede llevarse a cabo es por medio de un concepto que se le llama la intensificación sustentable. Esto consiste en identificar zonas de un terreno donde la productividad es consistentemente alta, con el objetivo de incrementar la producción en estas zonas y reducir o evitar la producción en otras zonas donde la producción es consistentemente baja. Algo que podemos hacer con la agricultura de precisión por sí misma es identificar algunas zonas del terreno donde tenemos una producción baja o alta, pero al utilizar la ciencia de datos podemos analizar información no solamente de un año, podemos analizar información de 2 años, 3 años y tal vez a lo largo de 5 años podemos identificar algunas zonas donde de manera consistente sabemos que la producción va a ser baja. Entonces podemos ver después maneras en que podemos intensificar la producción en las zonas donde sabemos que vamos a obtener una alta producción. Esto es de la manera en que la agricultura de precisión y la ciencia de datos pueden combinarse para desarrollar esa intensificación sustentable. Otro ejemplo podría ser con el riego deficitario de precisión. El riego deficitario consiste en regar un cultivo sin satisfacer la totalidad de sus necesidades hídricas, es decir, sin satisfacer la necesidad de evapotranspiración que tiene un cultivo. En el riego deficitario de precisión, lo que hacemos es aplicar un riego de precisión en zonas donde no hay una productividad consistentemente alta, en zonas donde hay una productividad consistentemente alta,
vamos a buscar aplicar un riego completo o un mínimo riego deficitario, y en zonas donde sabemos que hay una productividad consistentemente baja, podemos aplicar un riego deficitario o tal vez no aplicar ningún riego. Por ejemplo, en esta imagen que presento aquí, si sabemos que en esta zona vamos a tener una productividad consistentemente baja, podríamos tal vez aplicar un 50% del agua que aplicamos en esta zona y tal vez tal vez utilizar un cultivo de cobertura en esta área, tal vez aplicar unos pocos riegos al inicio de la siembra y no regar después, o como dije, aplicar simplemente un 50% por el resto de la temporada de riego, y de esa manera tratar de concentrar la producción en el área donde sabemos que vamos a obtener una mayor productividad. Otro ejemplo en el cual podemos hacer un uso óptimo del agua que utilizamos para el riego es en la optimización de la calendarización del riego deficitario. Esto consiste en utilizar información de sensores, como sensores meteorológicos, de humedad del suelo y de la temperatura de las plantas, y pasar esa información a modelos de cultivo, modelos de crecimiento de cultivo o algoritmos de inteligencia artificial que utilicen esa información para estimar el efecto que va a tener en la productividad el utilizar una cierta lámina de riego o otra lámina de riego. Es decir, podemos correr distintos escenarios. ¿Qué pasa si el día de hoy yo aplico 25 milímetros de agua o 1 pulgada? ¿Y qué pasaría? ¿Qué efecto va a tener eso en la producción que voy a obtener al final de la temporada? Pero ¿qué pasa si en vez de esa pulgada aplico 0.8 pulgadas? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser el cambio en la producción que voy a tener? Y esa respuesta nos la puede dar el utilizar modelos de crecimiento de cultivo o algoritmos de inteligencia artificial que sean entrenados con información de temporadas de cultivo pasadas. Entonces, este tipo de herramientas tecnológicas nos permitirían tener una estimación que distintos escenarios hipotéticos de riego tendrían en la producción al final de la temporada. Pero si además de esas herramientas utilizamos también métodos de optimización que nos permitan analizar no solamente qué pasaría si aplico 1 pulgada, qué pasa si hoy aplico 1 pulgada y mañana aplico, o en el siguiente riego aplico 1,5 pulgadas, o qué pasa si aplico 1 pulgada ahora y la siguiente semana 1 pulgada también. Cómo esos distintos escenarios los podemos analizar con métodos de optimización para buscar optimizar al final de la temporada la productividad que vamos a obtener de un terreno. Bueno, con eso quedo a su disposición si hay algunas preguntas.